Hola y bienvenido a este nuevo vídeo del canal para ver con otros ojos en el que hoy te voy a hacer una pequeña reflexión para que puedas plantearte si las acciones que realizas están dirigidas por la conciencia o por ese ego espiritual, ese ego que parece más evolucionado pero en realidad sigue siendo la misma historia de siempre. Antes de seguir, me presento. Mi nombre es Aitziber Pollos, me dedico a acompañar a personas a través de la terapia sistémica y traigo este tema porque muchas veces cuando empezamos terapia es como que, ay, yo ya soy súper consciente y bueno, esto suena muy a ego. Cuando creemos que estamos evolucionados o por encima o sí, aquí hay algo que suena un poquito raro y es que el ego viene con nosotros a todas partes. Y se hace los mismos cursos, se lee los mismos libros y aprende a la misma velocidad, incluso quizás un poquito más rápido. Y esto lo que hace es que nos impida realmente tener un avance en nuestra vida, porque en la conciencia se trata de avanzar, de crecer, de ir más allá de lo conocido, de lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, el ego absoluto para mí tiene que ver con no tomar responsabilidad y aparece muchas veces el tema de culpar a un otro fuera, ¿no? De nosotros de lo que nos pasa. Y es muy habitual, pues, no sé, pues culpar a las exparejas o al gobierno de lo que me está pasando o a la genética que tengo, ¿sí? Y ahí, en el momento en el que aparece un culpable externo, lo que ocurre es que no nos responsabilizamos, no tomamos nuestra parte de responsabilidad. Y esto lo de siempre, ojo con las dualidades, ni todo es culpa del otro, ni todo es culpa mía, ni todo es responsabilidad del otro. Cuando digo otro, es un otro en mayúsculas, que es un otro que puede ser una persona o un, pues lo que te decía, ¿no? La genética o el gobierno, ¿sí? Entonces, ojo con estos extremos. No, la conciencia no va de extremos, la conciencia va de todo lo que hay en medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que parece que hay una gran evolución cuando empezamos este trabajo de espiritualidad, de autoconocimiento y pasamos de escuchar, ¿no? Porque a veces se culpa a un externo en el sentido de, y pongo el ejemplo de las parejas porque esto es muy típico de, es que todos los hombres son, y aquí rellena con lo que tú quieras, o es que todas las mujeres siempre, rellena aquí con lo que sea que hayas escuchado, con lo que sea que tú creas o que hayas oído, ¿sí? Todo esto es un culpar hacia afuera. ¿Qué pasa con el ego espiritual? Que cuando empezamos en este trabajo de autoconocimiento, yo hago constelaciones y ocurre mucho en las constelaciones, mucha gente viene a, no, porque sé que mi bisabuela o sé que mi abuelo vivió esto y esto me está afectando. Es como, sí, está clarísimo que lo que han vivido nuestros padres, abuelos, bisabuelos, nuestros ancestros es parte de nuestra historia, está en nuestras células y esto va a influir en lo que vivimos. Pero ojo con atender solo al pasado, lo que hicieron los de antes, sin atender a lo que hay ahora. Por eso yo siempre las constelaciones las parto desde un lugar presente. Es qué te influye en tu vida, cuál es el conflicto, qué está pasando. Y ya vamos a ver, quizás aparezca algo del pasado, pero vamos por partes. Entonces, en este ego espiritual, lo que ocurre muchísimas veces es que culpo a mi abuelo, a mi bisabuela, a mis padres, ¿no? Porque claro, es que con cómo es mi familia, mmm, y sigue siendo un culpar a otro de lo que me está pasando. Es cómo voy a avanzar, porque claro, mira, pobrecita de mí, que he nacido, que mis padres, que mi... Esto es ego. Aunque parezca que haya una evolución, que haya un autoconocimiento, es estas maneras sutiles que tiene el ego de seguir haciendo exactamente lo mismo, pero con otras palabras, con otro traje, con otro disfraz. Y la tragedia de todo esto es que creemos que estamos avanzando, pero seguimos en el mismo lugar de siempre. Entonces, como te decía, para mí es muy importante la responsabilidad, en el sentido de la responsabilidad propia y la responsabilidad del otro, porque siempre el ego va a los extremos, o todo es tu responsabilidad, o todo es mi responsabilidad, o todo es tu culpa, o es mi culpa. ¿Qué tres cosas te propongo reflexionar o hacer cuando esto pasa? Y esto, atención, es acción por acción, no ni toda tu vida está en conciencia, ni toda tu vida está en ego. La conciencia se pone instante a instante, acción a acción, día a día, ¿sí? En pasos muy pequeñitos.
Y entonces, en cada situación te puedes preguntar qué pasa, ¿no? Cuando, si te pillas en esto de atender mucho o responsabilizar mucho a tus ancestros, a tus padres de lo que ha pasado, lo primero que te recomiendo es reconocer lo que sí te dieron. Y pongo un ejemplo. Cuando vienen a consulta personas que han sido niños no deseados o niñas no deseadas, ¿no? Porque a veces ocurre cuando tus padres no te buscaron, no fuiste deseado, ¿no? Llegaste. mm, Puede aparecer un sentimiento de no merecimiento o de tener que agradar o de tener que complacer al otro. Y entonces aquí tenemos claro, es que como no fui deseada, pues claro, mira lo que, ¿no? Mira de qué manera busco relacionarme. Bueno, pero hay una parte que sí te dieron. Y en este ejemplo de niños no deseados es, eh, bueno, pudo tu madre biológica abortar o pudo no sostenerte, ¿no? Cuando dan en adopción o cuando bueno, hay personas que te sostienen en la vida y a veces estamos enfadados con nuestros padres, con nuestras madres, pero no vemos lo que sí hicieron. Y en este caso es llevaron a término una gestación, ¿no? Pusieron el cuerpo al servicio nuestro para que naciéramos. Y a veces luego incluso nos sostuvieron en la vida, nos dieron de comer o nos dieron techo. Puede que también hubiera un maltrato, Sí, entonces es una invitación, y ahora voy a la segunda parte que hablo del dolor que hay aquí, porque también lo hay, es importante, pero reconocer y plantearse, al menos plantearse lo que sí hay, lo que sí hubo para que tú estés aquí ahora escuchando esto, ¿sí? Y hay algo que hubo, porque si no, no estarías aquí. Entonces, el siguiente paso sería dándonos cuenta de que hay algo, ¿no? Que sí que hubo gracias a, bueno, todo lo pasó como pasó, es reconocer tu dolor, porque hay un dolor muy grande que quizás no pudieron reconocer tus adultos cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, pero que sí puedes reconocer tú a ti y abrazarte en ese dolor y expresarlo y desahogar. Da igual cuántos años tengas, si ese dolor se quedó sin expresar, sigue en ti, tu cuerpo tiene esa información y cuando trabajo con los cuerpos es una pasada cómo la información está grabada, el dolor está. Y la única manera de expresar, de sacar este dolor es poniéndole palabras, expresándolo, compartiéndolo con alguien, llorando, lo que sea que tú necesites, gritar, pero dale lugar a ese dolor. Y quizás esto es un proceso, ¿vale? Yo te lo cuento todo ahora como paso a paso, como si fueran los 3 pasos infalibles. Bueno, esto es un proceso y hay que hacerlo paso a paso. Y llegará el momento en el que también puedas agradecer incluso lo que sí te dieron. Pero no hay que saltarse pasos. Lo más importante, primero, segundo y tercero, es reconocer el dolor que tienes para de alguna manera llevarle oxígeno y llevarle aire y darle luz a eso que está en la sombra, porque la sombra no es más que eso que no vemos, ¿no? Y ponerle luz, ponerle conciencia, dar lugar a ese dolor, reconocerlo, es la manera de ponerle luz. Si puedes, lo agradeces como parte de este proceso. Y lo tercero que te recomiendo es que puedas recoger como aprendizaje lo que ha ocurrido. A veces el dolor es tan grande que este paso es súper difícil y yo lo sé y por eso existimos los lugares en los que hacemos terapia para que alguien nos acompañe a hacer estos procesos que son dolorosos porque en compañía es más fácil que hacerlo solo, que hacerlo sola. Y convertir ese dolor, ese hecho en aprendizaje es la manera de alguna forma de dar sentido a eso que ha ocurrido. A veces ese sentido es darle, ¿no? Hacemos un aprendizaje propio o muchas veces lo que ocurre es que hacemos un voluntariado, hacemos un trabajo para acompañar a otras personas en el proceso que nosotros vivimos. Y esto es dar sentido a ese dolor que has tenido. Y es la manera de alguna forma de evolucionar, de trascender. Puede que el dolor no desaparezca, pero sí que pasa a otro, sí, es otro sentir, no hay un sufrimiento en ese dolor y hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. Voy a dejar esto aquí. Si tienes comentarios, si tienes preguntas, estaré encantada de escucharte. Sé que a veces estos vídeos, bueno, pues grabo vídeos pequeñitos de 10 minutos como para invitaros a la reflexión, al autoconocimiento, porque creo que es la manera
que tenemos de evolucionar, de ir más allá, ¿no? De lo establecido, de lo que se espera de nosotros, pero sé que son procesos a veces muy dolorosos. Y te recuerdo que, bueno, aquí en la descripción hago sesiones gratuitas de 30 minutos si necesitas hablar, expresar o preguntar cosas personales, porque de verdad que no hace falta que lo hagas todo sola, que lo hagas todo solo. Pide ayuda si la necesitas. Gracias por tu tiempo como siempre y cualquier pregunta, comentario, los likes me ayudan muchísimo a seguir compartiendo estos vídeos y dedicaros estas pequeñas reflexiones. Nos vemos en la siguiente.